Camino al Mictlán, 9 niveles y un viaje de 4 años. Yo pensaba que el Día de Muertos era puro papel picado, pan dulce y fotos con veladoras. Así me criaron. Se pone la ofrenda, se prende la vela, se pone agua para el camino y ya. Esa noche yo iba a grabar un video para el canal, algo sencillo. Tomas de carretera, entrevistas en un pueblito, una historia bien contada y de regreso a casa. Pero la sierra me cambió el plan y, si soy honesto, me cambió la forma de mirar a mis muertos. Arranqué al atardecer, con el cielo aún naranja y un fresco que prometía volverse filo. El tramo era de esos donde la neblina se junta en bolas y el asfalto se siente angosto de pronto. A un lado, cruces de carretera. Muchas. Demasiadas para mi gusto. Iba solo, con la cámara en el asiento del copiloto y una bolsa con pan de anís. Puse una playlist bajita, por compañía, y seguí manejando sin pensar en nada raro. Hasta que se me atravesó un perro pardo. Salió de la nada, ni flaco ni gordo, con esas orejas que se mueven como antenas. Frené duro. El perro se quedó mirándome, no con miedo, sino como midiendo si de veras yo era yo. Le pité tantito. No se movió. Di 2 golpes al volante, molestia tonta por el susto, y entonces vi que el perro se echó a un lado del camino, como quien dice, «Pues qué, ¿no te bajas?». Apagué el motor. El silencio me cayó encima, y el olor a pino mojado me pegó con fuerza. «A ver, campeón», le dije al perro, sin saber por qué. «¿Qué se te ofrece?». Movió la cola una sola vez. Ni ladró, solo me miraba. Le aventé un pedazo de pan, lo olió, lo tomó y sin comérselo, caminó hacia la orilla. Se metió en un sendero que yo juraría que antes no estaba. Yo no soy de seguir animales al monte, pero me sentí empujado, como cuando la curiosidad se vuelve zumbido. Tomé la linterna, la cámara por si acaso, y avancé detrás de él. El aire cambió en 2 pasos. Ya no olía a pino, sino a tierra recién removida. Como a tumba abierta, ¿para qué digo que no? Pensé, ok, grabo unos segundos de recurso, regreso y ya. Y en eso escuché agua. No goteo. Agua corriendo de verdad. No hay ríos en esa parte, me dije. Pero el perro siguió hasta un arroyo ancho, negro. Corría sin espuma, como si fuera aceite. Me dio frío en las manos. «No voy a cruzar», le dije. El perro se metió, pecho a tierra, y empezó a nadar como si nada. Llegó al otro lado, volteó y esperó. «Es un arroyo», pensé. «Que no te gane la cobardía». Metí una bota. El agua estaba helada, pero no ardía ni picaba. Crucé con torpeza. Al llegar a la otra orilla, me fallaron las piernas del temblor. No de frío, de algo más. Me sentí observado, pero no desde un punto, desde muchos. Respiré hondo y seguí al perro. El sendero subió entre 2 lomas. Empezaron a tronar las piedras, como si la sierra tuviera quijadas. No lo digo en broma. Las laderas se cerraban y se abrían, despacio, con un crujido que se me metía al pecho. Pensé que eran placas sueltas, movimientos normales, pero el ritmo era raro, casi humano. El perro cruzó en el momento exacto, ni antes ni después. Yo conté 3, me lancé y pasé rozando. Atrás de mí, las lomas chocaron con un golpe seco. El eco me rebotó en los dientes. «No puede ser», murmuré. Seguí con el corazón en el cuello. Del suelo empezaron a salir piedras negras, filosas. No eran cuchillos, pero cortaban como si lo fueran. El perro caminó con cuidado. Yo me torcí el tobillo y me abrí el pantalón a la altura de la pantorrilla. La sangre me corrió tibia. Me ardió poco, como si la piel estuviera dormida. Saqué un pañuelo, me lo amarré y avancé con las piernas en modo automático. Luego vino el aire. No era viento normal. Silbaba y en cada vuelta se llevaba un poco de mí. No literal, no crean, pero se sentía así.
la memoria floja, los nombres enredados. ¿Cómo se llamaba mi abuela?, me pregunté, y por un segundo no supe. Eso me dio más miedo que las piedras. Abracé la cámara contra el pecho como si fuera amuleto. El perro se paró, esperó a que yo lo alcanzara, y el aire aflojó, como si respetara su presencia. «Gracias», dije sin decir. «De veras, gracias». Caminamos sin hablar. Yo ya hablaba solo, pero en la cabeza Hasta, una planicie chiquita donde la neblina subía y bajaba como respiración. A lo lejos, una hilera de siluetas, personas, o lo que fuera que queda de ellas. No se movían, no nos miraban. Parecía que esperaban algo, una señal. De golpe sentí que yo conocía a 2, tal vez 3, y me nació un dolor viejo, de esos que no sabías que traías guardados. Tragué saliva con dificultad. El perro no se detuvo, y yo tampoco. Al pasar cerca escuché murmuros, no palabras, murmuros como los del altar cuando la vela parpadea. Ya no sé cuánto caminamos. El reloj del teléfono se quedó sin hora. La batería no bajaba. Los pies se me volvieron de alguien más. Yo nomás los prestaba. A cada tanto me venía una punzada, como si una flecha pegara en el aire a mi costado. «Fantasías», me dije. «Es el miedo jugando». Igual dolía. Una punzada en el brazo, otra en el muslo, otra que me pasó rozando la oreja. Cerré los ojos y seguí. El perro no corría ni se apuraba. Tenía el paso exacto de quien conoce camino. Bajamos por una barranca suave. En el fondo, algo respiraba. No era animal, era tierra respirando. Y de ese respiro se levantaban sombras que sentí pasar a la altura del corazón, no de la cara. No voy a adornarlo. Pensé que me iban a arrancar un pedazo. Me llevé la mano al pecho. Sentí el latido como tambor de banda. El perro me rozó la rodilla con el lomo. Me quedé quieto. Dejar pasar. Solo eso. Dejar pasar. Cuando el aire volvió a entrar sin peso, seguimos. En un claro pequeño había un cuenco de barro, medio enterrado, con agua fresca. Alguien lo había dejado ahí. Mi abuela decía que siempre hay que poner agua, para que el que viene, llegue, para que el que se va, no se canse. Saqué la botella de plástico que traía y la vacié a la mitad en el cuenco. «Pa' quien siga», dije, y me tomé un trago. Sabe a cuento, pero el sorbo me cayó como medicina. El perro bebió también, 2 lengüetazos, y volvió a la marcha. El siguiente tramo fue de niebla cerrada, tan cerrada que la linterna quedó inútil. Caminamos a oscuras, guiados por el ruido de mis pasos y el tac-tac de las uñas del perro. En esa oscuridad aprendí algo que no pedí. Hay sonidos que no son de este mundo, pero tampoco vienen del otro. Son del medio. Y ese medio tiene su propia lógica. Te reconoce por lo que traes adentro. Tu miedo, tus deudas, tus pendientes. Yo pensé en los mensajes sin contestar, en el pleito tonto con mi hermano, en el retrato de mi padre que nunca colgué. La niebla me pesó más en los hombros cuando pensé en eso. Había que aceptarlo. Lo acepté. Y la niebla se hizo un poquito menos espesa. El perro se paró frente a un tronco caído. Del otro lado, oí agua otra vez, pero no como el arroyo. Era un río muy ancho, manso, con la superficie tan quieta que reflejaba el cielo que ya no veía. En la orilla había piedras planas, acomodadas como escalones torcidos. Recordé el pan que le había dado al perro. Me quedaba un pedazo. Lo puse sobre la primera piedra. No sé por qué lo hice, solo lo hice. El perro ladró por primera vez, una vez, y el río, como entendiendo, dejó ver un paso de piedra a piedra, suficiente para cruzar sin mojarse, si uno no se hacía el valiente. «Bueno», dije, con voz que me salió ronca. Salté. El agua no era agua, era recuerdo. Si caías, podías quedarte ahí mirando tu vida en pedacitos, repitiéndose, hasta que se hiciera tarde. No lo supe por estudio,
Lo supe por el jalón que sentí en el estómago al asomarme. Me aparté. Crucé contando. 1, 2, 3, 9. Al llegar al otro lado me temblaban los dedos. Me los metí a la bolsa para que no se me notara el miedo, aunque solo me veía el perro. Entonces lo vi. No sé si decirle señor o señora o nada. Era grande, de huesos marcados, con la piel como papel viejo y unos ojos que parecían pozos. No tenía prisa. No daba miedo por monstruo, sino por antiguo. Daba respeto. Se quedó mirándome lo que para mí fueron horas. Para él, quién sabe. Yo bajé la vista. No por cobarde, por instinto. Me quité la gorra. Sentí que era correcto. El perro se sentó a mi lado, tan tranquilo como si estuviéramos frente a la tienda de abarrotes. «Vengo de paso», alcancé a decir, y el sonido de mi voz me sorprendió. Llevaba rato sin hablar. La figura no contestó. No hacía falta. A un costado había otra presencia, diferente. No tan alta, no tan huesuda, con una especie de sonrisa que no era burla ni gusto. Más bien una curva de «así es la cosa». No estoy loco. No estaba soñando. Estaba ahí, con mis manos heladas y el corazón con su tambor. Y ellos, dueños del lugar, mirándome con curiosidad o con cariño, no supe. Me acordé del pan. Me quedaba un último pedazo. Lo puse en el suelo, junto a la gorra. Saqué del bolsillo una moneda vieja, la que traigo de amuleto desde que mi padre se fue. Me dolió un poco desprenderme. Me ardió rico, para decirlo claro. La dejé ahí también. «Para el camino», dije. El perro se levantó, me rozó la mano, dio un par de pasos, me invitaba a irme. Yo miré una última vez a los dos. No estaban enojados, tampoco felices. Estaban cumpliendo. 4 años, me vino a la cabeza, no como dato, como certeza. Hay viajes que no se miden en días, se miden en aceptar, en soltar, en entender. Y eso no se hace corriendo, se hace a paso de perro que sabe. El regreso fue distinto. No hubo piedras cortantes ni aire que roba nombres. Todo seguía ahí, pero como si me dejara pasar porque ya había entendido lo que tenía que entender. No vi a las siluetas otra vez, quizás porque ahora sabían que yo también tenía a los míos allá en la ofrenda, con su vaso de agua y su copita de café. El río primero ya no parecía aceite, brillaba como charco con luna. Lo crucé con cuidado, más por respeto que por miedo. El perro nadó sin ruido. Cuando pisé de vuelta el asfalto, el mundo olía a pino otra vez. Se escuchó el canto de un grillo como si alguien hubiera subido el volumen. Encendí el motor. El reloj del tablero volvió a marcar hora, pero no la correcta. No importó. Miré al perro. Se había sentado frente a mí, con la cola en el suelo. Le abrí la puerta del copiloto. «¿Vienes?», pregunté, medio en broma, medio en serio. No subió. Se quedó mirándome, movió las orejas y después caminó hacia la orilla, metiéndose de nuevo en el sendero que, ahora sí, ya no estaba. No había sendero, solo maleza, solo monte. Me quedé un rato esperando a que algo se moviera. Nada. Me reí bajito, esa risa nerviosa que sale cuando entiendes de golpe que estuviste en un lugar donde las reglas son otras. Manejé de regreso al pueblo. En la primera casa iluminada, una señora estaba poniendo flores naranjas en la puerta. Me estacioné, bajé aún con las piernas suaves. «Buenas noches», le dije. «Disculpe, ¿hay pan de muerto por aquí?» «Claro, mijo, pase», me respondió, con esa confianza que solo sale en estas fechas. «¿Viene cansado?» Se le nota la caminada. No pregunté cómo lo supo. Compré pan, agua y unas velas delgadas. Antes de irme, la señora me regaló una calaverita de azúcar. «Para que no se le olvide el camino», dijo. Regresé a la carretera. Hice una toma con la cámara. Nada de sustos baratos ni efectos. Solo el asfalto, las cruces,
el aire quieto. Grabé mi voz encima, sin adornos. Dicen que del otro lado hay 9 pruebas, que el viaje es largo, que no es de un día, que no importa cómo te fuiste, sino cómo caminas. También dicen que si un perro pardo te sale al paso, lo sigas. Nomás no seas terco. Haz caso. Deja agua, deja pan, deja algo que quieras. No es para ellos, es para ti, para que aprendas a soltarlo y puedas seguir. Apagué la cámara y me quedé un rato viendo el camino. Pensé en mi padre, en mi abuela, en los que se me adelantaron sin despedida. No sentí tristeza, o sí, pero de la que calienta. Prendí una vela pequeña en la orilla del acotamiento, la cuidé con la mano para que no se apagara y la dejé junto a una piedra. La flama bailó, luego se quedó quieta. Me subí a la camioneta y respiré como quien acaba de perdonar o de pedir perdón y lo sueltan. No sé si esto que cuento sirva para subir vistas. Ojalá sí, porque la historia lo merece. Pero, sobre todo, ojalá sirva para que el que me escuche no se burle de lo que no conoce. Yo iba por un video y me traje una lección que no pedí. Allá donde vamos, nadie llega de un brinco. Se llega de a poquito, con sus pausas, con sus ríos, con sus montes que se cierran, con su viento que te sopla el nombre para ver si lo agarras fuerte. Si un día la carretera se te hace otra y el reloj se queda sin hora, no corras. Mira bien el camino, y si ves al perro, síguelo con respeto. Si no lo ves, igual deja tu agua, igual deja tu pan. No es por superstición, es para recordar que el viaje de los que amamos sigue. Lento, pero sigue. Yo, por lo pronto, cada 1 y 2 pongo su vaso y su café. No por costumbre, sino por gratitud. Y cuando manejo de noche y el espejo me enseña más de lo que quiero ver, bajo tantito la velocidad, hablo en voz baja con los que ya no están y prometo no olvidar su nombre. Esa es mi advertencia y mi consuelo. No se metan a lo oscuro haciéndose los valientes. Entren con calma, lleven pan y, por lo que más quieran, si el perro pardo los mira, no le fallen. El camino de las Catrinas en la autopista a Mixquic. Dije que iba a grabar un video sencillo, una ruta nocturna hacia San Andrés Mixquic, para documentar el Día de Muertos, mostrar las ofrendas, las velas, la gente cuidando sus tumbas hasta el amanecer. Algo tranquilo, casi turístico. Salí desde la autopista antes de medianoche, con el olor a cempasúchil pegado en la nariz desde que pasé por un tianguis. Me acompañaba un termo de café tibio, la cámara al hombro y esa sensación rara en el estómago, mezcla de hambre y nervios. No sabía por qué estaba tenso. Era un trayecto corto, y sin embargo, mientras los letreros verdes anunciaban la salida a Mixquic, se me apretaron los dedos en el volante. No había tráfico. El cielo, negro. La carretera, limpia. De pronto, la radio se quedó en puro ruido. La leyenda me la habían contado por encima, que en la noche grande, la primera, la de los difuntos chiquitos y luego la de los adultos, las Catrinas salen a caminar por la autopista. No son fantasmas, tal cual, me dijeron. Son mujeres bien vestidas, con flores y encajes, la cara pintada como calavera. Caminan en fila, calladas, mirando al suelo, rumbo a Mixquic. Si las ves, no pites, no bajes la velocidad, no te orilles, no las sigas, no les hables. ¿Y si te hacen señas?, pregunté. No son para ti, me respondieron. Así, seco. Lo apunté para el guión, como quien anota un detalle de color. Pero ahora, con el vidrio empañado por mi propio aliento, ese consejo sonaba menos pintoresco y más urgente. A la altura del retorno vi el primer rastro. No eran personas, eran pétalos. Una línea anaranjada, perfecta, del ancho de la llanta, que cruzaba el asfalto como si alguien hubiera desgranado flores con paciencia de relojero. Abrí un poco la ventana. El aire estaba frío, pero no ese frío normal de madrugada. Era un aire húmedo y denso, como el de un cuarto recién trapeado. Me sudaron las palmas.
Conduje pegado a la derecha, buscando la luz amarilla de una gasolinera, alguna tienda abierta, un puesto de atole. Nada, solo postes, sombras y cada 100 metros, una cruz blanca clavada en el acotamiento con veladoras gastadas. 2, 3, 5 cruces. ¿Siempre habían sido tantas? Pensé en parar para filmar la línea de pétalos, hacer un paneo lento, meter una voz en off de El Camino de los Muertos. Alcancé a poner la direccional. No sé en qué momento la quité. Sencillo. Un olor me frenó. No era incienso, no era humo. Era algo dulce, como pan de muerto recién horneado, mezclado con esa nota agria que uno reconoce y no quiere nombrar. Se me revolvió el café. Seguí sin detenerme, con el pulgar golpeando el plástico del volante para no quedarme callado por dentro. Aparecieron las primeras. No recuerdo una sola cara completa. Recuerdo un brillo de lentejuelas, el borde de un rebozo negro, medias de encaje, botas gastadas bajo la falda. Caminaban pegadas a la barda, una detrás de otra, sin prisa. Yo bajé la velocidad por puro reflejo. No me miraron, o si lo hicieron, fingí no verlo. Me di cuenta de que el motor estaba en mínimo y el camión, el mío, que traquetea por todo, iba suave, casi flotando. Hubo un silencio raro en la cabina, ni una vibración, ni el ñique-ñique del asiento, ni el ruidito del llavero contra el tablero. Empecé a oír mi propia respiración, y por debajo, algo más. Una canción tan bajita que no sé cómo la distinguí. Era un la sin letra, como de nana. Me puse la mano sobre el pecho y sentí el corazón apretado, golpeando sin ritmo. No sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez para probarme algo, toqué el claxon. Un roce apenas. Inmediato, la fila se detuvo. No giraron la cabeza a la vez, no hicieron un gesto dramático. Solo se detuvieron, como si todas hubieran llegado al mismo pensamiento. Alguien nos habló. Se me heló la nuca. La primera levantó un ramo de cempasúchil y, con la mano libre, marcó una cruz en el aire. No fue agresivo, fue como una despedida. Volvieron a caminar. Yo solté el aire. El café estaba ya frío, pero di un trago igual, para ocupar la boca con algo que no fuera una oración arrugada. En el kilómetro siguiente, el camino de pétalos dobló a la derecha, hacia una salida de terracería. Allí había más cruces, algunas con nombres, otras anónimas. Un perro negro sentado sobre un montículo se quedó viéndome pasar, como si contara autos. Sentí un jalón bajo las ruedas, como si hubiera pasado sobre una manguera. Miré por el espejo. Nada. ¿Una bolsa? ¿Un pedazo de cuerda? Eso pensé. No quise detenerme. Un cosquilleo me bajó por el brazo izquierdo. Hice un par de estiramientos con los dedos al volante para activar la circulación, como me enseñaron cuando me dan calambres. No sirvió. El cosquilleo se volvió peso. Los hombros, pesados. La nuca, pesada. El pecho, pesado. Como si alguien se hubiera acomodado detrás de mí, apoyando la frente en mi asiento. «Ya casi», dijo una voz. No la escuché con los oídos. La sentí en el cuello, bajándome por la columna. «¿Quién?», pensé, sin querer decirlo en voz alta. La radio chisporroteó un segundo y se apagó sola. No quise tocarla. A lo lejos, hacia el valle, empezó a dibujarse un resplandor. No era la luz plana de la ciudad, era parpadeante, del color de la miel. Las alumbradas de Mixquick, pensé, y ese pensamiento me dio un centímetro de calma. Sí, iba bien. Sí, era por ahí. Un poco más, me repetí. La voz volvió, suave, pegadita a mi oído. No te salgas del camino de flores. Subió un viento bajo, como el de un túnel. Por la ventana abierta entró olor a tierra húmeda y a flor machacada. En una lomita las vi otra vez. 5 catrinas paradas una junto a la otra, mirando hacia el pueblo,
Tenían las manos entrelazadas y a ratos un destello de anillos rompía la oscuridad. Una llevaba un sombrero ancho, otra un velo que casi tocaba el piso. No parecían tristes, tampoco alegres. Estaban firmes, como quien cumple con algo de siempre. Me dieron ganas de bajar y preguntarles qué se siente, pero mis piernas estaban clavadas al pedal y, siendo honestos, no hubiera sido capaz de sostenerles la mirada. En un tramo la autopista parecía estrecharse. No sé si se metió neblina o fue la mente, pero los márgenes se acercaron, como si manejaras entre bardas. A la izquierda apareció una camioneta antigua, de esas cuadradas, sin luces. Avanzaba a mi ritmo, pero no la escuchaba. Ni motor, ni llantas. Solo la veía, colándose por mi visión periférica, con el parabrisas oscuro. Me entró un calor en la cara, como de vergüenza, sin saber por qué. ¿Y si era alguien acompañándome para que no me durmiera? ¿Y si era una mala señal? La voz en mi nuca lo resolvió con un susurro mínimo. No voltees, sigue. Miré adelante. La línea de pétalos reapareció, doble, como si alguien hubiera reforzado el camino para que no me perdiera. Un gato cruzó la autopista con un salto ágil, la cola recta como antena. No era negro, era gris, manchado, con costillas marcadas. Lo pensé como detalle para el video, y ese simple pensamiento, tan terrestre, me alivió un poco. Manejar de noche es eso, agarrarse de cualquier cosa normal para no darle espacio al otro mundo. En una curva cerrada, la cámara que llevaba en el asiento vibró y se encendió sola. Lo juro. Su pantallita azul mostró un rec rojo que me atravesó como un punzón. Miré el temporizador. 001, 002, 003. Apoyé la mano para apagarla. No me obedeció. La pantalla cambió a una imagen que no era mi tablero. Veladoras alineadas, fotos antiguas, pan con azúcar, un vaso de agua con burbujas pegadas al vidrio, una sombra moviéndose como humo. Retiré la mano de golpe. No pisé el freno. No sé cuántos segundos conduje viendo otra cosa en la pantalla de mi propia cámara. La voz en el cuello volvió, con un tono que me recordó al de una tía cuando te da una instrucción práctica. Mírame al frente. Obedecí. El motor recuperó su rugido normal, como si acabara de salir de una alberca y respirara a gusto. La cámara se apagó. Me reí, solo, con esa risa floja que sale cuando el peligro pasa por un costado. Fue una risa corta, sin dientes. Adelante apareció el arco de entrada, el letrero con el nombre del pueblo y, detrás, un parpadeo inmenso de velas. Bajé la velocidad hasta casi arrastrar las llantas. El acotamiento se llenó de coches. Gente caminaba sobre la tierra con cuidado. Niños con suéteres grandes. Señoras con rebozo. Hombres cargando cubetas. El perro negro de antes. ¿Era el mismo? Cruzó entre mis llantas y no volteó. Aparqué donde me indicaron. Bajé con el cuello tenso, el dorso de la camisa húmedo. Sentí el celular vibrar. Mensajes. ¿Llegaste? ¿Grabas en vivo? Manda clips. Yo solo contesté con un pulgar arriba. El aire olía a copal y a pan dulce. Las campanas sonaban despacio, y ese toque, grave y espacioso, me aflojó algo adentro. Caminé hacia el panteón con la cámara en mano. No hice introducción con voz épica. No quise. Puse a grabar en silencio, dejando que la luz hiciera el trabajo. Las familias conversaban bajito, algunos rezaban, otros contaban historias de los suyos mientras acomodaban flores. Una niña se quedó viendo mis lentes y sonrió, seria. En las tumbas había fotos que me parecieron recién impresas y otras en sepia, gastadas por los años. Una señora me ofreció un vaso de atole. Lo tomé con ambas manos. El calor me devolvió los dedos. Le pregunté, sin rodeos, si conocía el camino de las Catrinas. Asintió como quien confirma que mañana es lunes. Siempre pasan, me dijo, desde antes que yo naciera. No son malas, solo acompañan.
Van recogiendo a las que les toca cruzar. No las mires con morbo. No las molestes. Déjalas ir. ¿Y si te hablan?, pregunté, sorprendiéndome de haber usado la palabra hablar. Ellas no gastan palabras, gastan pasos, contestó, y me dejó solo con un «Buenas noches, mijo». Grabé un tramo largo de velas temblando con el aire. El temblor hacía que las sombras se movieran como si respiraran. Tuve ganas de decir en el micrófono, esto es lo que venían, buscando. Pero algo me apretó la garganta. No era tristeza, era respeto, supongo. El tipo de respeto que te pone derecho sin que nadie te ordene. Me senté en una banquita. Pensé en mis muertos. Hablé con ellos bajito. Les dije sus nombres como si los estuviera presentando. Y en ese ratito se me olvidó la voz en la nuca. Al regresar al auto, tarde ya, con los pies calientes por el ir y venir, encontré en el cofre un arco pequeño hecho con flores de papel. Lo recogí con cuidado. No tenía nota, no tenía nombre. Me lo guardé detrás del asiento, no por superstición, sino por cuidado. Arranqué. La radio volvió a la vida con una canción vieja, de esas que ponen a las 3 de la mañana. Subí el volumen por compañía. La autopista, de vuelta, parecía otra, o igual, pero más conocida. De todas formas, el cosquilleo en el brazo regresó un segundo, nada más para avisar su presencia. Gracias, pensé, sin esperar respuesta. Hubo una última cosa, y es la razón por la que cuento esta historia en el video con ese título. El camino de las Catrinas en la autopista a Mixquic. No es broma, no es adorno. En la salida, justo donde había visto la línea de pétalos por primera vez, se cruzó frente a mí una muchacha con el rostro pintado, sin velo, con una sola flor en el pelo. No iba en fila, no parecía perdida. Me miró directo, tranquila, y levantó el ramo como quien saluda a un vecino. No sentí miedo. Sentí calor en la cara nuevamente, pero de esa clase que te da cuando te descubren viendo algo sagrado sin permiso. Le respondí con un leve movimiento de cabeza, como se hace en la calle cuando reconoces a alguien y no sabes de dónde. Ella siguió. Yo seguí. A los 100 metros, el olor a pan de muerto desapareció y el aire volvió a ser simple y frío. Hoy, al revisar la tarjeta de memoria, mis clips nocturnos traen un ruido de fondo que no capté al grabar. No es estática, no es el motor, es la misma melodía bajita que escuché en la carretera. 3 notas. La. No asusta, tampoco consuela. Está ahí, como el latido. Tal vez se coló por la ventana abierta. Tal vez alguien, al pasar junto a la cámara, dejó su pequeña canción. No pienso editarla. Si la escuchas, no bajes el volumen. Escucha cómo se va, cómo se apaga cuando la luz de las velas se hace fuerte. Hay cosas que se entienden mejor sin explicarlas. Es nueva la leyenda. Number. ¿Tiene lógica? La que tiene la gente para ponerse de pie, arreglar una tumba y prender una vela a medianoche para que los suyos encuentren el camino. Todo lo demás. Las filas de mujeres elegantes, la línea de cempasúchil, la voz que te cuida la nuca es parte del mismo acto de amor, pero visto desde la rueda y el parabrisas. Por eso lo cuento así, sin adornos innecesarios. Porque si vas a Mixquic en estas fechas, no necesitas que yo te meta miedo. Solo te hace falta manejar despacio, respetar el camino de flores, y si las ves, no estorbar. Y si decides grabar, acuérdate de algo que aprendí a la mala. La cámara no siempre te protege. A veces es al revés. A veces la cámara ve lo que tú no deberías mirar mucho tiempo. Si vas solo, habla contigo mismo para no quedarte en silencio, pero no llames a quien no conoces. Si sientes peso en los hombros, piensa en tus muertos y diles sus nombres como si llegaras a saludarlos. No te orilles sin necesidad. No toques el claxon por nervios. No cortes el camino de pétalos. Deja que ellas pasen. Y cuando cruces el arco, cuando el pueblo te reciba con ese parpadeo de miles de llamas, entiende que no llegaste.
Tú nada más. Llegaron contigo los que vienen y los que van. Respeta. Graba si quieres, pero respeta. Eso es todo. Lo demás lo vas a ver tú mismo si te animas a manejar de noche hasta Mixquick y te toca el camino encendido. Si escuchas esas 3 notas, no te asustes. No te están llamando a ti. Van adelante, van a casa. Y uno, que solo pasa, lo mejor que puede hacer es no interponerse. Porque en esa carretera, en estas fechas, no eres el protagonista de nada. Eres un testigo que tiene la suerte o la carga de mirar sin ser mirado. Y créeme, con eso basta. Calaveritas en el parabrisas, apariciones durante el regreso del panteón. Lo contamos tal cual nos lo relataron esa noche, sin adornos ni palabras rimbombantes. Fue el 2 de noviembre, ya tarde, cuando la gente empezaba a levantar las velas y a guardar las flores. El panteón olía a cera fría, a copal apagado y a tierra húmeda. Se escuchaban pasos cansados, niños con sueño, risas bajitas, algún borracho con su guitarra. Nada fuera de lo común para un día de muertos en un pueblo donde todos se conocen. Hasta que alguien dijo, vámonos ya, que luego las calaveritas se pegan al vidrio. Sonó a broma. Nadie se rió. Arrancamos la camioneta con esa frase, dándome vueltas en la cabeza. El aire estaba denso, como si el humo del copal no terminara de irse. Yo llevaba las manos tensas en el volante. Mis primos atrás iban callados, medio vencidos por el cansancio. La carretera de regreso es angosta, bordeada de parcelas, con curvas que uno se sabe de memoria. Esa noche, sin embargo, parecía otra cosa. La neblina estaba rara, no caía del cielo, salía del suelo, como aliento frío que sube desde las zanjas. Pasamos frente a un altar improvisado al borde del camino, 3 veladoras, una cruz de madera chueca, un puñito de cempasúchil, y me vino ese escalofrío que empieza en la nuca y baja derecho por la espalda. No lo dije. Apreté un poco más el volante. En el parabrisas comenzaron a formarse gotitas. Pensé que era la humedad. Limpia parabrisas. Ras, ras. Nada. Las marcas seguían ahí. No eran agua. Eran redonditas, como huellitas de dedos pequeños. Me incliné apenas, tratando de enfocar. Sentí el estómago hacerse nudo. ¿Vieron eso?, pregunté, sin querer sonar nervioso. ¿Qué?, dijo mi primo Oscar, mirando por encima de mi hombro. Nada, mentí. La neblina. Pero no era la neblina. En el vidrio apareció una manchita blanca, redonda, con 2 puntitos y una mueca torpe de sonrisa. Una calaverita, dibujada con grasa o polvo, quién sabe. La luz amarilla de los faros la hizo brillar como si tuviera vida propia. Tragué saliva. Le pasé el trapo que traigo en la guantera. Desapareció. Respiré hondo. A los 10 metros, otra, y luego otra, cada una en un punto distinto, como si alguien del lado de afuera hubiera apoyado la cara en el vidrio y dejado su marca. Ya, en serio, ¿quién está haciendo eso?, saltó mi primo, medio enojado, medio asustado. Nadie, dije, sin parar. No hay nadie. En serio, ¿quién podría? Íbamos a 80 por hora, en medio de la nada, sin que se asomara un alma. Bajé un poco la velocidad. Las luces traseras de un coche, a lo lejos, titilaban como luciérnagas rojas entre la bruma. El camino se estrechó. La ceiba grande quedó a la derecha como un bulto negro. A la izquierda, el panteón, apenas una sombra con cruces desordenadas. Me pareció escuchar ruiditos en la caja de la camioneta. Tac, tac, tac. Uñas, no de perro, más delicadas, como si varios dedos minis se movieran buscando una rendija. Me subió un calor extraño a la cara. Miré por el retrovisor. La lona de la caja vibraba apenas, lo normal con el viento. Lo que no era normal era el olor, a pan viejo y flores húmedas.
dulce y mohoso, familiar, no agradable. «Huele a altar», murmuró Óscar, y supe que no era el único que lo sentía. La radio, que venía callada, se encendió sola con un chasquido y soltó una canción viejita, de esas que mi abuelo tarareaba, camino del Campo Santo. Bajé el volumen de golpe. La pantalla de la radio se puso en ceros, luego mostró una hora imposible y después quedó en negro. A la altura del crucero, donde siempre hay un perro blanco echado, vi la silueta de un niño al borde del camino. Chiquito, encogido, sin moverse. Pasamos junto a él y noté que la playera estaba manchada de tierra y que los pies eran 2 manchas oscuras de lodo. No volteó. Siguió mirando la cuneta. Nadie debía estar ahí a esa hora. Quise parar. No paré. Me quemaban las manos en el volante, no por calor, por la tensión. Respiré por la nariz, profundo, como me enseñaron para no perder la cabeza. La primera calaverita volvió a aparecer en el vidrio, ahora más nítida, y juro que los puntitos de los ojos estaban un poquito más arriba, como si hubiera levantado la mirada. Le di a los limpiaparabrisas otra vez. Ras, ras. Nada. Además, había otra más a su lado, más chiquita, y una tercera debajo, inclinada, como si se hubiera quedado a medio hacer. «Detente», dijo Óscar entonces. «A ver, ya, detente». «¿Para qué?», pregunté, aunque lo sabía. «Para ver si son...». Se quedó en silencio. Nadie dice fantasmas así nomás. Si uno lo nombra, parece que se hace más real. Clavé frenos con cuidado. El coche se mecía apenas, como si algo lo hubiera empujado desde atrás. Bajamos a la orilla, encendí las intermitentes. Me dio miedo apagar el motor. No se escuchaba nada del pueblo. Ni un gallo, ni un perro. Solo el tic-tic de las luces y nuestro propio aire. Me acerqué al frente y pasé la mano por el vidrio. Lo que sentí me heló. La superficie estaba limpia. No había grasa, ni polvo, ni nada. Era el vidrio mismo el que parecía dibujar esas caras desde adentro, como empañado a la inversa. Óscar no quiso mirar. Se quedó al lado, con el celular en la mano, sin señal. La bruma nos rodeó como si alguien la hubiera soplado y nos cerró el mundo a 2 metros. Pensé en el niño del crucero, pensé en las velas en la orilla del panteón, casi gastadas. Pensé en la frase que escuché de chiquito: si te llevas algo del altar, te siguen. Miré a la caja. Llevábamos unas flores que mi tía nos dio para que no se desperdicien. Nada raro, ¿no? Flores. Hay que regresarlas, dije, con la voz más firme de la que me sentía. ¿Estás loco?, saltó mi primo. Es tarde, y es solo flor. No era solo flor. En ese momento, del otro lado del parabrisas, apareció una calaverita más, pequeñita, como de bebé. Era la más clara de todas. Los hoyitos de los ojos no. Estaban vacíos. Detrás temblaba un brillo, como de vela. La boca, si se le puede decir así a esa muequita, estaba abierta. No era sonrisa, era espera. No discutimos más. Subimos a la camioneta y dimos la vuelta. La neblina parecía tener peso. El motor se quejó un poco. Conocemos cada bache, pero esa noche tuve que adivinar la curva por la sombra de los mezquites. Pasamos de nuevo por el crucero. El niño ya no estaba. Al panteón llegamos con el corazón golpeando fuerte. La reja estaba entreabierta, nadie adentro. Dejamos las flores en la primera tumba que vimos con velas apagadas. No recé en voz alta, pero en mi cabeza pedí permiso y disculpa. No sabía a quién exactamente. «Listo», dije, queriendo cerrar el asunto. No estaba listo. Al subir de nuevo, el parabrisas ya no tenía calaveritas. Ni una. Me sentí ridículo y al mismo tiempo aliviado, como cuando te despiertas de un sueño feo. Arranqué, di media vuelta, tomé la carretera. 3 minutos después, otra vez. Tac, 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 en la caja.
Óscar me miró sin decir palabra. No lo volví a escuchar, pero lo sentí, como cuando sabes que alguien camina detrás de ti aunque no lo oigas. Entonces vi la cruz chueca del altar del camino, las velas, antes muertas, prendidas, sin nadie cerca para encenderlas. Las llamas eran cortitas, quietas, sin humo. Pasamos despacio. El aire en la cabina se puso frío de golpe, como si abrieran un congelador. Mis dientes chocaron sin querer. La radio soltó un susurro de estática y apareció otra calaverita en el vidrio, pero esta vez no quedó pegada. Se movía, resbalaba hacia mi lado, lenta, como si la gravedad no fuera normal. Pasó frente a mis ojos, cruzó hacia el lado del copiloto y se detuvo, arriba, en una esquina. Ahí se quedó. ¿Qué quieren?, solté, bajito, sin saber a quién le hablaba. El olor a cempasúchil se hizo más fuerte, casi empalagoso. Me mareé un poquito. Pensé en mi abuelo, en la foto que dejamos ese día, en el pan que no comimos. Decidí hacerlo más simple, hablar como si de verdad me oyeran. No sé de dónde me salió. Si necesitan que los lleve, los llevo, dije. Pero díganme a dónde. No hubo respuesta, claro. Lo que sí hubo fue un cambio casi imperceptible en el aire, como cuando entras a una iglesia y te envuelve ese silencio raro. Seguí manejando, despacio. A los pocos metros, un papelito voló desde quién sabe dónde y se pegó en el espejo lateral. Era un recorte de periódico viejo, húmedo. Decía: niño de 6 años pierde la vida en la curva del Pino. La fecha era de hace muchísimo. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubiera saltado un escalón. Óscar tomó el recorte con 2 dedos y lo miró con cara de no entender nada. Yo tampoco. La curva del Pino está más adelante, lo sabemos todos. Ahí la gente baja la velocidad por pura superstición. Yo la bajé más. El camino se abrió un poco y la neblina dejó ver, a lo lejos, una silueta parada junto al tronco inclinado del pino. Era pequeña, inmóvil. Esta vez sí frené, y no por heroicidad, por miedo. El corazón me retumbaba en los oídos. «No te bajes», me dijo Óscar, poniendo la mano en mi brazo. No me bajé. Bajé el vidrio apenas, lo suficiente para que entrara el aire y... un susurro. No eran palabras claras. Era como cuando los niños intentan decir algo y solo se oye el intento. Ese murmullo me golpeó el pecho. Me supo a tierra. Metí la mano al bolsillo y saqué la única cosa que traía que me dio pena ofrecer, pero que me pareció lo correcto. Una calaverita de azúcar que me había metido para luego. Me dio vergüenza admitirlo en voz alta. La puse despacito en el asiento, luego la acerqué a la ventanilla. «Es para ti», dije, «y perdón». El murmullo paró, el frío aflojó, la calaverita del parabrisas se borró, como si alguien la hubiera soplado desde atrás. No exagero, vi cómo el contorno se deshacía y se hacía nada, dejándome el vidrio limpio. Cerré el vidrio, puse primera y pasamos la curva como si pisáramos huevos. No hubo más tac, tac, no hubo más olor a altar. La radio volvió a encenderse sola, pero solo mostró la hora correcta. El mundo, de golpe, recuperó su tamaño normal. Al llegar al pueblo, el primo soltó el aire que venía guardándose. Yo también. Nos quedamos un rato con el motor apagado, sin querer movernos, como si el asiento fuera el único lugar seguro del planeta. No dijimos fantasmas, dijimos ya, y nos entendimos. Al día siguiente pregunté a los viejos del barrio, esos que saben cosas sin buscarlas. Me contaron que esa leyenda no es una, sino varias, mezcladas con los años. Que antes la gente decía que, en el regreso del panteón, los niños que se fueron pronto y no alcanzaron a probar el pan y el dulce de la ofrenda pedían raite. Que no entran por la puerta, se asoman por el vidrio, dejan su carita marcada, esperan. Que si te llevas flores ajenas o pan de otra tumba para que no se pierda, te siguen hasta que devuelves algo
o dejas un obsequio. Que lo más sencillo es bajar el vidrio, hablar con respeto y ofrecer una calaverita o un pedazo de pan, con su nombre si lo sabes. Que no hay que gritarles ni maldecir. Que lo que piden no es miedo, es atención. Me dijeron algo más, que yo no sabía y que me dio vueltas después. No todos vuelven. Hay quienes agarran otra ruta porque se asustan y aceleran de más. Son los que, dicen, ven las calaveritas multiplicarse, como si el vidrio fuera un panal de caritas. Esos no escuchan el murmullo, ni el olor les avisa. Esos solo quieren llegar, y no siempre llegan. Y ahí el pueblo coloca otro altar sencillo, 3 velas, la cruz chueca, y el ciclo sigue. No vengo a convencer a nadie. Pueden decir que fue la neblina, que el vidrio tenía grasa, que la radio falló. Yo también prefiero explicarlo así cuando me agarra la luz del día, pero cuando manejo de noche, especialmente después del panteón, llevo siempre una calaverita envuelta en servilleta en la guantera, y no vuelvo a tocar nada de ningún altar que no sea mío. Si veo flores tiradas, las dejo. Si me llega ese olor a pan viejo y flor mojada, bajo un poco la velocidad y digo, permiso. Y si en el parabrisas aparece una carita chiquita, no me hago el valiente. Paro donde pueda, bajo el vidrio y dejo el dulce sin preguntar. No me cuesta nada y duermo tranquilo. Si usted ve una de esas marcas redonditas esta temporada, no blasfeme, no se enoje, no trate de borrarla con rabia, que no se quita así. Piense en los suyos, en los niños que se adelantaron, en los que esperan un bocado o un gesto, y recuerde que la carretera, de noche, también es un panteón que no se ve. Uno cree que solo lleva gasolina y prisa, pero a veces lleva, sin saber, a quien necesita volver a casa. A mí me lo enseñaron de la manera más sencilla, con una calaverita en el parabrisas y un murmullo que todavía me tiembla adentro. No lo olvide cuando arranque. Hay viajes que no se hacen solos, y no todos los pasajeros se sientan en el asiento. Mujer calavera de la carretera San Luis Matehuala, Día de Muertos. Lo llamamos así porque nadie ha encontrado un nombre mejor. La mujer calavera empezó como chisme de traileros y ahora es una historia que se repite entre gente que viaja de noche por la carretera San Luis Matehuala. Este video cuenta lo que se dice, lo que vimos y lo que uno siente cuando el desierto se queda sin ruido y nomás se oyen los propios latidos. No hay efectos ni adornos. Es lo que pasó, como lo recordamos, y lo que a cualquiera podría pasarle si le da por manejar en la madrugada del Día de Muertos. Esa noche me tocó turno largo. Salí de San Luis Potosí con el tanque lleno, café en un vaso con tapa floja y la radio sintonizada en una estación que medio se cortaba. El camino hacia Matehuala no perdona. Línea casi recta, cerros bajos, el aire seco como si no fuera a llover nunca. En los primeros kilómetros, los ojos se engañan. Todo parece igual, como si la carretera se copiara a sí misma. Pasé 2 altares pegados a la orilla. Una cruz pintada de blanco, flores de plástico, una veladora medio consumida. Le bajé tantito al acelerador y sin pensarlo, hice la costumbre de siempre. Que lleguemos bien, dije en voz baja. Nadie me escuchó, pero me sentí acompañado. A la altura de una curva suave, vi algo raro. No era animal, no era llanta, no era bolsa. Era una silueta parada justo donde no debería haber nada. Pisé el freno, no al fondo, nomás lo suficiente para que el camión no se encimara. La cabina crujió, el café se me vino a la boca y el corazón se me subió al cuello. No te detengas, pensé, porque lo primero que se aprende en carretera es no pararte por cualquier cosa. Pero la figura alzó la mano. Fue un gesto chiquito, como quien pide aventón sin ganas. La luz de mis faros la agarró de frente, vestido claro, cabello negro pegado al rostro por el viento y un detalle que me heló la nuca. Las cuencas de los ojos parecían sombras hondas. No eran ojos,
Era como si debajo de la piel faltaran piezas. No me detuve. Me limité a cambiar de carril para darle vuelta, y cuando estuve a su lado me llegó un golpe de aire frío por la ventana semiabierta. Frío de verdad, no de clima. Un frío de funeraria. Se me resbaló el vaso. El café cayó sobre el tapete y olió fuerte, como quemado. No miré el espejo. No quise. Igual sentí la mirada, esa cosa que no se explica pero que pesa en la nuca. Y ahí empezó todo. Más allá, la radio hizo un ruido como de estática mordida, letras sin tono. Cambié de estación, nada. Comprendí que había dejado de oír los grillos. Ni un zumbido de insectos, ni un ladrido de rancho lejano, nada. Silencio a lo ancho del altiplano. Ya va a amanecer, me dije, aunque era mentira. El reloj marcaba las 2:08. Falta para el alba. El tramo siguiente se siente interminable de noche. Uno no ve referencias, nomás reflectores y sombra. En la orilla, cada tanto, aparecen montoncitos de papel picado colgado entre dos varillas, o flores marchitas pegadas con cinta. El Día de Muertos tiene esa costumbre de llenar la carretera de recuerdos. Uno pasa y saluda con la cabeza. Los que ya no están también viajaron por aquí. Por eso la gente dice que la mujer calavera sale precisamente esta noche, cuando el camino se llena de pasos que no se ven. En un retorno noté humo, no del motor, ni de pastizal, humo de veladoras. Lo reconocí por el olor dulce. A un lado, en un entronque, había varias ofrendas, frutas, pan en bolsas transparentes, unas fotos. Reduje y me orillé. No sé por qué lo hice. Tal vez quise lavarme las manos, quitarme el susto. Apagué luces altas y dejé solo los cuartos. Bajé con cuidado, sintiendo el piso frío a través de la suela. El aire picaba en la garganta. De cerca, el altar se veía humilde. Papel morado, una calavera de azúcar sin nombre, dos retratos enmarcados con vidrio roto. Uno era de una muchacha de trenzas, sonrisa chueca. El otro de un hombre con sombrero, bigote fino y mirada dura. Entre los dos, un letrero escrito a mano: para que todos regresen. Tragué saliva. Me quité la cachucha por respeto y prendí una veladora que alguien había dejado sin encender. Me tembló tantito la mano. No recé, pero pensé en mi madre. Y fue justo ahí que oí el sonido. No venía de la ofrenda, ni de mi camión, ni de la nada. Un tac-tac chiquito, como de uñas golpeando metal. Me giré medio deprisa y casi me tropecé. Detrás de mí, en la penumbra, estaba la misma silueta, a unos metros. Mismo vestido, mismo cabello pegado a la cara. Pero ahora los faros laterales de mi camión la tocaban de costado, y lo que vi me dejó seco. No era máscara ni pintura, era hueso asomando por debajo de la piel, como si el pómulo se hubiera quedado sin carne. La boca, a la altura de la comisura, dejaba ver dos dientes muy blancos. Los ojos, negros, profundos, sin brillo. Y las manos, finas, quietas, con las uñas largas que acababan de picar el costado del tráiler. Tac, tac, suave, preciso. No corrí. El cuerpo se me clavó al piso. Intenté decir, ¿necesita ayuda? Pero la voz salió como un hilo. Ella inclinó la cabeza, no agresiva, más bien curiosa, como cuando un perro escucha un silbido. Me clavó la mirada, si se le puede llamar mirada a ese hueco. Después levantó el brazo y señaló la carretera, hacia el norte. Sentí un jalón en el estómago, como cuando el tráiler frena de golpe. Subí de un brinco y encendí el motor. Los dedos me temblaban en la llave. Los dientes me castañeteaban de puro frío. Metí primera, luego segunda, y ya en tercera me obligué a no voltear. No pasaron ni 5 minutos cuando vi el accidente. Era fresco. Un sedán boca abajo, llantas girando despacito, los intermitentes parpadeando sin ritmo.
Otro camión ya estaba detenido a distancia con reflejantes puestos. Le bajé hasta casi detenerme. La escena olía a gasolina, a polvo levantado y a metal caliente. Me acerqué lo justo para no estorbar. 2 chavos estaban sacando a una señora del asiento trasero, ilesa de milagro. El conductor, aturdido, se sostenía la frente. «Se nos atravesó alguien», me dijo un tercero, pálido. «Una mujer, aquí mismito. Se paró frente a nosotros y el volante se me fue». Nadie preguntó más. Todos traíamos la misma cara. Ayudamos a mover las cosas a la orilla, llamamos a la ambulancia. Tardó, como siempre pasa. Cuando por fin retomé camino, ya no pensé en música. Dejé que el motor hablara. La aguja de la gasolina descendía despacio, normal, pero la de la temperatura se quedó fija, como si no quisiera subir. Cada tanto, en el espejo, me parecía ver un bulto claro caminando por la orilla. No es que me siguiera, era la carretera poniendo la misma silueta una y otra vez, como estampada en el horizonte, y sin embargo sentí algo distinto a miedo, pena, o tal vez esa palabra que uno no usa mucho, compasión. Si la mujer calavera sale el Día de Muertos, ¿no será porque quiere lo mismo que todos los que recordamos a nuestros muertos? Que la vean, que le hablen, que no se vaya sola. Algunos dicen que la leyenda nació con una joven de Matehuala que trabajaba en un puesto de comida y se iba a pie por la madrugada. La atropellaron y nadie se detuvo. Murió sola, mirando el cielo pálido del amanecer. Otros juran que se trata de una novia que nunca llegó a la iglesia, o de una actriz de teatro de San Luis que desapareció después de una función. A mí me contaron otra, que en esta carretera, cuando levantaron las primeras cruces por los que se quedaron, alguien dejó una calavera de azúcar para abrir camino, que al año siguiente y el siguiente, la calavera siempre amanecía mordida, como si alguien invisible hubiera comido de la ofrenda, y que desde entonces la mujer no pide que la lleven, pide que no la dejen, que no la olviden al borde del asfalto. El tramo final hacia Matehuala tiene un tono distinto antes del alba. El cielo queda color plomo y la tierra, de pronto, parece más clara, como si la hubieran barrido en la noche. Pasé por un último altar, velas nuevas, pan recién puesto, papel picado que todavía sonaba con el viento. Frené apenas, un gesto rápido, y toqué el claxon tutú 2 veces, como saludo. No debería decir esto, porque nadie me cree, pero lo voy a dejar aquí. En ese instante, la cabina se llenó de olor a cempasúchil, fuerte, nítido, como si alguien hubiera tirado pétalos encima del tablero. Se me aguaron los ojos, no por miedo, sino por una tristeza rara, antigua, como si me hubieran soplado un recuerdo que no era mío. Llegué a la gasolinera de siempre, a la entrada de la ciudad. El despachador me vio la cara y no hizo broma. Sirvió, cobró, y luego se quedó un segundo extra mirándome los nudillos blancos. ¿La vio?, me preguntó sin rodeo, como quien pregunta si ya salió el sol. No supe qué contestar. «No más pásale pan y enciéndele luz», agregó, señalando con la barbilla las flores que alguien había puesto en una esquina de la bomba. «Es su noche», le hice caso. Partí un pedazo de pan que traía desde la salida y dejé la migaja sobre un cartón junto a una velita que chisporroteaba por el aire. El viento se la quería apagar, pero no pudo. En la tarde, mientras descargábamos, los muchachos sacaron el tema, cada quien con su versión. Uno contó que la vio subirse a la batea de una camioneta y viajar sentada, con las manos en el regazo, como si fuera pasajera de ruta. Otro aseguró que la escucha golpear el toldo cuando no le hacen caso, 3 golpecitos espaciados. Uno más dijo que ella no asusta a quien presta atención a los altares. A esos les hace señas para que bajen la velocidad cuando hay curvas traicioneras o animales cruzando. Al que va en lo suyo, distraído y con prisa, le sale de frente. ¿Quién sabe?
Lo cierto es que, desde aquella noche, cada vez que paso por ahí, veo dos cosas: cruces nuevas y flores frescas. La carretera las junta. Vuelvo a esa sensación en el cuerpo, el frío súbito, el café derramado, la radio muda. No fue imaginación. Si alguien me pregunta si creo en la mujer calavera, no digo sí ni digo no. Digo que la carretera San Luis-Matehuala, en Día de Muertos, se llena de pasos de ida y vuelta, que hay miradas que pesan, aún sin ojos, que a veces el camino te avisa con señales pequeñas: un taque en la lámina, un olor a flores donde no hay flores, un silencio que obliga a ver hacia la orilla. ¿Miedo? Sí, claro, pero también respeto, el mismo respeto que uno tiene cuando cruza un cementerio y pone los pies con cuidado. Si decides manejar esa noche, hazlo con la cabeza fría y los sentidos despiertos. No te burles, no retoques lo que no entiendes. Si ves un altar, no le tires basura encima. Si alguien te hace la seña con la mano, baja la velocidad. Si el aire se pone helado sin razón, persínate o di lo que suelas decirle a los tuyos cuando los recuerdas. Y si la ves, delgada, con vestido claro, la mejilla marcada como hueso, la mirada hecha sombrano, le cierres el paso. Deja que pase ella primero, que cruce, que regrese. Al final, todos vamos por la misma carretera, pero cada quien llega a su hora, y nadie merece quedarse solo en la orilla.